Gracias a todo el magisterio santandereano que se mantuvo en pie de lucha. La autonomía escolar y los postulados de la Ley General de Educación. Unidad, organización, movilización y lucha. Con nuestra unidad, organización, resistencia, determinación y coraje por la defensa de la educación pública y de nuestra carrera docente, logramos una victoria más: hundir el proyecto de ley estatutaria de la educación. Un llamado muy fraternal a mantenernos en alerta ante las diferentes iniciativas que atenten contra la educación pública y la carrera docente. Bienvenidos. Las maestras y los maestros lo lograron. Obtuvieron una nueva victoria en las calles en defensa de la educación pública. Se hundió el proyecto de ley estatutaria de educación gracias al paro nacional convocado por FECODE, el cual fue acatado por todas sus filiales. Después de un paro nacional, los educadores evitaron que el presupuesto público se destinara a favorecer intereses del sector privado. Dado que logramos el objetivo de hundir este proyecto que deformó la oligarquía, tomamos la decisión, compañeras y compañeros, de suspender el paro permanente del magisterio colombiano con un gran aplauso. Compañeras y compañeros, es la victoria del magisterio en defensa de la educación pública. No vamos a estar de espalda a la realidad. Estamos llamando, comunicándonos con los sindicatos filiales, porque compañeras y compañeros, la lucha en las calles, las acciones de movilización llevaron a hundir este proyecto. De tal manera, es un estado de victoria. Levantemos la mano, compañeras y compañeros. Sin embargo, los partidos políticos de derecha intentaron incluir en la agenda del Senado del 20 de junio un proyecto de ley para aprobar bonos escolares. Y cuando hablamos, compañeras y compañeros, de los famosos bonos escolares, recuerdan que dijimos: si se logran la privatización, una forma de desarrollarlos a través de los bonos escolares. Y los bonos escolares es que un estudiante de un colegio público se va para un colegio privado con un auxilio del Estado. Esta es una forma de la privatización. Lo hemos rechazado. También hemos rechazado, por ejemplo, un proyecto de ley del Centro Democrático de querer convertir la educación en derecho esencial para evitar las protestas, las huelgas y esta forma de lucha y de resistencia que tenemos. Eso no va a pasar tampoco, pero sí quiero decirle, porque en la agenda programada para el día de hoy metieron el proyecto 192 sobre bonos escolares. Les quiero decir a ustedes, compañeras y compañeros, que este proyecto de ley por trámite legislativo no pasará.
¿Por qué? Porque son 4 debates que requieren resistencia. Por esa razón, la orientación de FECODE es estar en alerta. Necesitamos estar en estado de alerta. Y así como derrotamos este proyecto que deformó la oligarquía, de igual manera estaremos prestos a la lucha y a la resistencia en las calles, compañeras y compañeros. Y este proyecto se hunde por la acción permanente de ustedes, compañeras y compañeros. Reiteran los educadores que una ley estatutaria debe garantizar la educación como derecho fundamental. Y hoy, compañeras y compañeros, podemos decir que hemos derrotado las pretensiones de la oligarquía de hacer de la ley estatutaria un gran negocio. Si no hubiese sido, compañeras y compañeros, en aprobar la táctica de paro permanente, de resistencia permanente, no hubiésemos logrado hundir este nefasto proyecto que incluso inició FECODE, entendiendo la educación como derecho fundamental. Pero todos ustedes conocen que lo deformó una enmienda donde prácticamente lo que pretendían es privatizar la educación, desconocer los derechos del magisterio y lo que significa lo que hemos venido planteando de un proceso de unidad desde el preescolar hasta la universidad. En la segunda semana de paro nacional, el Magisterio en Santander realizó diferentes actividades. Una de ellas, el plantón en el Parque García Rovira de Bucaramanga. ¿Quiénes somos? ¡Los maestros! Eso. ¿Quiénes somos? ¡Los maestros! ¿Qué exigimos? La defensa de la educación pública en Colombia. Los docentes expresaron de cara a la opinión pública su rechazo a la privatización de la educación. Además, reclaman mayores recursos para garantizar la financiación. Muy bien que hayan aprobado para el plan de desarrollo y para el presupuesto de este año recursos que en el caso actual van por encima de los 70 billones de pesos. Un presupuesto nunca antes visto y que se lo tenemos que reconocer a este gobierno. Pero queda la tarea incompleta si se piensa que los 70 billones son suficientes. Nosotros, como dicen, vamos por más porque más necesitamos. Esto no es un capricho. Y si no, que nos respondan por qué llegamos a este momento todavía con más de 1,5 millones de niños por fuera del sistema escolar. Pues porque no hay dónde atenderlos. Y los que estamos atendiendo, los estamos atendiendo en condiciones precarias. ¿A cuántos ahora que entró el invierno no se les han caído los techos? ¿No se les han tapado las cañerías o ya venían tapadas? ¿Cuántos tienen la imposibilidad de llegar porque no hay el mantenimiento necesario de las vías? ¿Cuántos tienen que ver cómo hacen para que sus estudiantes vayan porque a esta altura no cuentan con transporte escolar? Se les desmayan en las clases porque no cuentan con el plan de alimentación escolar o si lo tienen es focalizado. Trabajo no en el medio de la Manigua, en Girón, a la orilla del río, en una escuela pública primaria con 370 alumnos y solamente podemos focalizar PAE para 40. Somos los maestros, los magos del momento. Cuando nos llega el niño diciendo, profe, tengo hambre. Profe, anoche dormimos en la calle. Profe, no tengo para comprar uniforme. Profe, en mi casa pasamos hambre y necesidades. Es el maestro el que tiene que convertirse en mago en ese momento y mirar la estrategia para darle ilusión a ese niño, para infundirle que esto puede cambiar, que otro país puede ser posible, el país de la vida, el país de la diversidad, el país de la riqueza, que puede hacer grande a Colombia y a toda su población, no a una élite privilegiada que por muchos años ha desangrado el presupuesto desde los altos niveles de corrupción
que hoy se están destapando y se están demostrando. Denunciaron trabas en los procesos de ascensos. Otra de las consignas que tenemos que tenerla clara, compañeros, es que si la mayoría de nosotros son licenciados, especialistas, magíster y algunos tienen el privilegio de ser doctores, llevamos algunos 18 años evaluados en la evaluación de carácter diagnóstico formativa por los rectores. ¿Será que no les basta ser avalados con un título por el Ministerio de Educación Nacional de alta calidad? Hicieron un llamado a los congresistas para que legislen a favor de la comunidad. Como un derecho constitucional. Los que estamos en las calles es defendiendo la educación pública. Los que estamos en la calle estamos defendiendo la educación de los sectores más vulnerables, de los sectores más necesitados. Por eso desde aquí les decimos a esos congresistas que legislan en contra de la educación, en contra de las sociedades más vulnerables, que cumplan su papel para que fueron elegidos, para que representen y legislen en favor del pueblo. Y aplauda, no deje de aplaudir, que esta reforma la vamos a hundir. Compartimos las acciones que realizaron los docentes en los diferentes municipios de Santander en respaldo al paro nacional del magisterio. Magisterio carmeleño. Presente, presente, presente. Los docentes del Carmen y Chucurí exigimos una educación pública con garantías. Exigimos, exigimos, exigimos. Luchamos porque la educación es un derecho, no un servicio. No a la privatización de la educación. Magisterio de Suaita. Presente, presente, presente. Nosotros cada uno trabajamos para enfocar a nuestros estudiantes a unas comunidades mucho más complejas. Para la libertad, por una sociedad donde haya justicia social. ¿Quién es usted? Yo soy maestro. No lo escuché. Yo soy maestro. Una vez más. Yo soy maestro. Maestros de Cimitarra y Landazuri en defensa de la educación pública. ¡Presente, presente, presente! Acá desde el municipio de Socorro, los maestros también estamos en paro y marchando por los derechos de la educación pública. Provincia Comunera, presente, presente, presente. ¡Que viva el magisterio del Peñón! ¡Abajo la reforma a la educación! La ministra de Educación, Aurora Vergara, manifestó que se presentará una nueva propuesta ante el Congreso y que es la oportunidad para generar consensos sobre el derecho fundamental a la educación. Cuando presentamos el proyecto de ley estatutaria, teníamos la misión de actualizar el sistema. Regular el derecho fundamental pone a Colombia en conexión con muchos países que han establecido que regular el derecho fundamental o, en principio, establecer que la educación es un derecho fundamental permite universalizar la educación, garantizar que todas las personas que nacen o habitan en un territorio tienen oportunidades ciertas. Anticipo que los 5 grandes ejes sobre los que se han llamado la atención obtendrán algún tipo de redacción alternativa. El primero, el de educación inicial. Es importante que ustedes sepan, de la ley estatutaria el artículo más importante es el artículo de educación inicial.
Todos los estudios internacionales dicen que la inversión más importante que una nación puede hacer es en educación inicial. Allí se configuran todas las desigualdades de este país. Cuando llegan estos jóvenes a preescolar o cuando llegan estos niños, niñas a preescolar, ya la sociedad les debe 5 años de educación. Y esos 5 años determinan sus trayectorias vitales, sus trayectorias educativas, determinan los trabajos que van a tener en el futuro, determinan la existencia de toda la generación que pasa por ese sistema. Entonces, ese artículo tendrá una redacción nueva y el cambio allí es bastante sencillo, y es decir que es obligatorio los 3 niveles de preescolar: jardín, prejardín y transición. Anticipo que tendremos algún tipo de deliberación y acuerdo en función del segmento de educación terciaria, del segmento que tiene que ver con la formación integral. Entonces esperamos que esos artículos se concerten, se debatan y que nos permitan llegar con una nueva versión a la ponencia final. Tenemos en este momento 3 documentos, 3 ponencias. Una que refleja la posición de los partidos de Cambio Radical, el Pacto Histórico, el Cambio Radical, Centro Democrático y los conservadores. Ya tenemos una visión allí. Tenemos la visión del Pacto Histórico y tenemos una versión intermedia que refleja las propuestas de los diversos sectores. Ahora es momento de tener la conversación regional con las diferentes filiales de FECODE para que debatan en extenso todos los documentos. Y aquí la oportunidad que estamos abriendo es para desvirtuar algunos de los mitos que se configuraron en esta temporada. Por ejemplo, dar el tiempo para que se lea el documento y constatar que no hay un artículo que hable de los vouchers o de los bonos escolares en esta ley estatutaria, porque no son propios de esta ley. Lo mismo con la nueva versión de la redacción de los artículos de evaluación. Ya es evidente que hay un avance en la manera como se están concibiendo esos artículos y todos los demás detalles que tienen que ver con el financiamiento del sistema de educación pública. Entonces esperamos que en esas deliberaciones regionales el magisterio colombiano pueda hacer una revisión exhaustiva de los artículos y pueda proponerle al Congreso también una manera de abordar el articulado que permita que la votación genere los mayores consensos posibles. Los resultados de las pruebas PISA del 2022 concluyen que los países con mejores resultados tienen a los estudiantes más tiempo en el aula, con docentes mejor capacitados y con la enseñanza de contenidos en mayor profundidad. Para que eso ocurra, debemos en el país garantizar la formación en ciencia, tecnología e innovación, garantizar la ciencia en artes, cultura y saberes, la formación ciudadana y para la paz, la formación física en recreación y actividad deportiva y consolidar todo un sistema de formación docente. El país en las últimas semanas ha hablado de educación a través de la evaluación de los docentes. ¿Y qué hemos encontrado allí? Que si revisamos con detenimiento las peticiones de los maestros y las maestras y la vehemencia con la que le están haciendo, están hablando de las desigualdades tan profundas de las que egresan y luego ingresan al sistema como docentes. Y aquí tenemos una gran oportunidad, y es poder establecer que programas de gobierno que hoy tenemos en su versión de gobierno como poder pedagógico pueden ser grandes apuestas de Estado. Porque muchos de estos maestros están pidiendo mejor formación y mejores oportunidades para permanecer como docentes en el sistema. Estamos logrando oportunidades importantes en el sistema de educación superior. Es decir, con el presupuesto del 2024 podemos decir las universidades públicas fortalecidas con el doble del presupuesto en sus bases presupuestales, más de 800.000 estudiantes con política de gratuidad, una cobertura que se aumenta en 55%. Lo que sabemos hoy es que esos cambios deben ser duraderos, y para que eso ocurra es fundamental que la nación establezca el consenso que la educación es nuestro gran acuerdo nacional y que el presupuesto se va a duplicar en los próximos años.
Una siguiente reforma que esperamos presentar es la del Sistema General de Participaciones, que es la que necesita respaldar a la estatutaria para avanzar con el financiamiento del sistema. Esa está concertada con FECODE. De hecho, en esta mesa hace un par de semanas anunciamos que ya teníamos ese proyecto listo para validación de Hacienda y DNP. Ya avanzó y sigue su curso y esperamos que estemos listos para el 20 de julio a radicarla también. Este proyecto de ley ahora nos abre la posibilidad de una mesa de concertación nacional, mesas regionales, que reconozcan los siguientes aspectos. Primero, que la educación en Colombia debe ser asequible, es decir, que debe estar disponible en todo el territorio nacional. Los 3 millones de jóvenes que no están estudiando ni trabajando necesitan que esa promesa se cumpla. También que la educación sea accesible, es decir, que no existan barreras económicas o discriminación. Que la educación sea aceptable y eso requiere que esos jóvenes que tanto cuestionamos cuando salen las pruebas PISA tengan herramientas ciertas. Y eso es un grupo de estudiantes que estamos formando hoy para el 2025. Todos nuestros proyectos deben garantizar que seguimos cumpliendo las metas en educación inicial. Tenemos una situación. El Plan Nacional de Desarrollo promete que vamos a recibir 2.7 millones de niños y niñas en educación inicial. Estamos avanzando con el cumplimiento de esa meta. Pero para que el país pueda decir ya que tiene todas las oportunidades para estos jóvenes, debemos transitar de una política de gobierno a una política de Estado. Y eso garantiza un proyecto de ley estatutaria como esta. Los proyectos que llevaremos al Congreso en la próxima legislatura potencian el derecho fundamental a la educación básica, aumentando la jornada, extendiendo la jornada, en perspectiva de formación integral, garantizando que la educación media cuida a los jóvenes en los entornos rurales que, no teniendo una oportunidad para transitar de un nivel a otro, egresan masivamente del sistema. Y este proyecto de ley también abre la posibilidad a garantizar el derecho fundamental a la educación superior para que sigamos aumentando la cobertura. Cristian Ray Camacho, vicepresidente de FECODE, nos presenta un balance de los logros del magisterio en el paro nacional y las tareas que vienen. Los maestros de Colombia hicimos una gran demostración a toda la comunidad educativa, al pueblo colombiano en general. Demostramos una vez más que lo que el magisterio colombiano ha consolidado, ha ganado en los últimos años, lo ha ganado por su beligerancia y por el trabajo mancomunado y en unidad que hacemos todos los maestros de Colombia en las calles. Compañeros, algunos maestros no alcanzaron a dimensionar la situación en la que nosotros estábamos enfrascados. Esto le hace a uno recordar cuando el acto legislativo en el 2001 hizo una modificación, un cambio en el recorte de los recursos que hoy es lo que nos hace ver a nosotros en un distanciamiento entre lo que se invierte y la realidad. A los maestros hay que decirles, en esa ocasión, por un solo voto en el Senado de la República, perdimos nosotros la Ley 60, perdimos nosotros la financiación de la educación. Y es, como hoy podemos mencionarles, que entre el año 2002 al 2023, el sector educativo dejó de percibir 315 billones de pesos. Desde allí es donde se empieza a mostrar o a agrandar esa brecha, ese distanciamiento entre la educación pública y la educación privada. Compañeros, esa ocasión en la que perdimos por un solo voto, a pesar del enorme esfuerzo que se hizo por parte de la Federación y los sindicatos filiales, hoy nos conllevó a que se convocara nuevamente a los maestros, que algunos lo mostraban como con una gran preocupación porque ya algunos entes territoriales se encontraban en vacaciones.
pero no fue así. El maestro tomó valor, fue muy sensato y salió a las calles, se presentó en las filiales, se presentó en Bogotá a decir: aquí estamos presentes y vamos a luchar por la educación. Para aquellos maestros que de pronto no interpretaron el momento histórico, les decimos: compañeros, tenemos que estar más en unidad, tenemos que rodear a FECODE, tenemos que rodear a las filiales de FECODE para poder hacer un equipo mayor, un equipo fuerte que nos permita enfrentar al Senado de la República cuando allí empiecen a buscar leyes que vayan a confrontar las necesidades de la educación pública. Es que cuando hablamos de educación pública, hablamos de todo el pueblo colombiano. Y aquí empiezan a hacer los balances. ¿Qué logramos? ¿Qué hicimos? Compañeros, situaciones importantes para los maestros, los que acabaron de entrar, los maestros que están vinculados desde el 2005 por el decreto 1278 y los maestros del 2277 estábamos siendo atropellados. Aquí no había diferencia de nada. Acá el Senado de la República, la Comisión Primera, había hecho unos acuerdos que iban en contravía de todos nosotros. Es allí donde los maestros apoyaron y rodearon a la federación y empezamos primero con una Junta Nacional que nos marcó la directriz para todo lo que teníamos que realizar. Hicimos un lobby con senadores como María José Pizarro, como Ariel Ávila, como la senadora Aida, representante de la Comisión Primera, y les hicimos ver lo negativo, lo nefasto que era la aplicación de esta ley estatutaria. Hablamos con la señora ministra de Educación y también le hicimos ver nuestro inconformismo por este impulso que le estaban dando a la ley estatutaria. Posteriormente nos reunimos con el ministro Luis Fernando Velasco, ministro de Gobierno, y le dijimos: FECODE exige el hundimiento total. Se hicieron una serie de reuniones con personajes de talla nacional que poco a poco fueron rodeando a la federación y fueron impulsando el hundimiento que logramos los maestros en las calles, que logramos los maestros con su beligerancia, que logramos los maestros con lluvia, con sol, en la Plaza de Bolívar, manifestándonos y decirle al Senado de la República: no vamos a permitir que esa ley estatutaria acabe con la lucha del magisterio durante tanto tiempo. Hoy podemos sacar conclusiones. ¿Qué se buscaba con esa ley estatutaria? Se buscaba desfinanciar a la educación pública. Acá volvían nuevamente a quedar en entredicho el preescolar de los 3 grados. Con esto no significa que inmediatamente va a quedar vivo y que se va a impulsar lo de los 3 grados, pero con el hundimiento sí llevamos nosotros a decirle a los maestros: vamos a seguir luchando porque el preescolar tiene que ser de la educación pública y tiene que ser administrado por el Ministerio de Educación Nacional, tiene que seguir administrado por la parte pública, no por la parte privada, y con docentes oficiales. Se perdía la libertad de cátedra, la autonomía, porque aunque no lo dice textualmente, sí lo podemos nosotros inferir. Cuando se empieza a desviar los recursos hacia lo privado, los recursos van a llegar al rector de una institución privada, van a ser los patrones de los maestros y van a ser los que van a decir qué necesitan, qué quieren y cómo lo van a inducir. Acababan de paso con la carrera docente, porque querían incluir, si bien es cierto, como uno de los tantos elementos de la evaluación, las pruebas PISA, las pruebas estandarizadas. Es un momento especial para exigirle nuevamente al gobierno. ¿Qué requerimos? Requerimos que haya inversión. No le tememos a ningún tipo de evaluación. Los maestros siempre hemos estado y hemos sido evaluados. ¿Qué es lo que pedimos? Igualdad de condiciones. Primero, que el gobierno capacite y forme a los maestros con recursos públicos. Hoy lo hacemos nosotros con nuestro propio bolsillo. Que a las instituciones educativas les llegue el internet,
le lleguen las tablets, le lleguen los computadores, para poder también con tecnología. Nuestros niños son muy habilidosos, son unos berracos, como decimos acá en Santander. Son personas con ansias de aprender, con ansias de mostrar. Pero si no tienen los equipos, muy difícil lo pueden desarrollar. Tampoco hablaba específicamente de los bonos escolares, pero también vimos cómo la senadora Paloma Valencia siempre ha impulsado este tema y lo trae no de este año, lo trae de años pasados. Algunos quisieron desdibujar la labor que habíamos hecho los maestros y empezaron a mencionar que nos iban a meter ese mico, que iba a estar, pero nosotros desde antes de empezar la sesión del Senado ya sabíamos que esto no iba a pasar, y no iba a pasar porque los tiempos no le iban a alcanzar. FECODE ha estado a la expectativa de todas las situaciones que le pueden suceder y acontecer a los maestros para salir a denunciarlos y para salir a defenderlos. Estaba fortaleciendo la educación terciaria, y aquí le hacemos un llamado a la ministra de Educación, a los senadores. En lugar de pensar en hacer cursos para formar en educación terciaria a los estudiantes, les pedimos: inviertan en recursos, inviertan para los colegios técnicos, para los colegios agrícolas, para los colegios comerciales, para que allí tengan los elementos. Los colegios industriales, los colegios necesitan herramientas para poder formar a los estudiantes, y esto lo podemos hacer desde la educación pública. No podemos dejar que los colegios técnicos los acaben, los vayan acabando como lo están haciendo, y sí buscando cómo pasarle los recursos a las instituciones privadas para prestar un servicio de menor calidad. Recuerden, en nuestros colegios formamos integralmente al educando, y qué mejor que formarlos en tecnología, en agroindustrial, en comercial y en la parte técnica. Y un elemento para que quede allá en el subconsciente de todos los maestros: aquellos maestros que no salieron a apoyarnos, aquellos maestros que por una u otra razón no venimos a estigmatizar, no venimos a juzgar. Cada uno es consciente de su actuar, pero les decimos: compañeros, debemos estar unidos. En este momento, donde hubiese pasado la ley estatutaria, habíamos perdido la estabilidad laboral. No solamente los maestros del 1278, aquí estábamos sin cursos, los maestros del 2277, inclusive los maestros que hoy están iniciando su labor, ya perderían esa esperanza de estabilidad laboral por la que han luchado durante tanto tiempo. Y ratificamos una vez más: mantenemos el derecho a la protesta. Los maestros hemos logrado todo gracias al desplazamiento que hacemos, a la salida a las calles, a la toma de capitales, siempre en paz, siempre llevando nuestra única arma, que es la voz, que es la sensibilidad, que es la expresión que le hacemos al pueblo colombiano. Compañeros, FECODE y cada una de sus filiales sigue presente defendiendo sus derechos. Somos la organización sindical más fuerte del país, la única que se puede levantar en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier parte de la geografía nacional, a defender la educación pública y a defender los derechos de los educadores. Compañeros, necesitamos su apoyo, su respaldo para continuar, para seguir y estar presente en cada una de las acciones que estén adelantando desde el gobierno nacional, desde el Senado de la República, en contra del magisterio colombiano. Resistiendo en el tiempo, así se tituló la obra del artista plástico Alexander Alberto de Moya Gutiérrez, en reconocimiento a la lucha sindical, y que se expone en el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. Entre mis piezas tengo 5 esculturas de 5 referentes sindicalistas que puntea
la señora Mercedes Pallares, que fue una fundadora de lo que hoy llamamos el Sindicato de Educadores de Santander. Tenemos a Isaías Tristancho, que también está hoy haciendo partícipe de esta inauguración. Él tiene 90 años, también fue sindicalista y fundador de la Central Unitaria de Trabajadores, lo que reconocemos como la CUT. Tenemos también a Manuel Gustavo Chacón, que fue asesinado por allá en los 90 por el Estado y era músico, le encantaba la música. Mercedes Pallares, que le encantaba la poesía, le encantaba escribir libros como el de La Tiza. Y tenemos también a Cristian Roa y a David Flores, incansable luchador que también aún vive. No, fundamentalmente un reconocimiento al trabajo, no solo mío, sino de tantos luchadores de su tiempo, Víctor Buitrago, José Abad Tarazona y tantos otros que lucharon hasta su muerte por la defensa de los trabajadores. Estuve 11 veces en la cárcel, me estuvieron detenido, pero nunca fui condenado, no. Me detuvieron por problemas de barandilla. Me acuerdo una vez que llegué a la huelga de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bucaramanga y ahí está el alcalde Trillo Novoa, que él a mí no me quería. Y le dijo a un teniente, le dijo, pídele la cédula a Isaías. Yo le di la cédula. Entonces dijo el tipo, esa cédula debe ser falsa. Deténgalo mientras... Me incomoda que se refieran a mí en lo personal. En lo que tiene que ver con el sindicalismo, yo lo que destacaría es que desde que estoy en el movimiento sindical, hace ya 40 o más años, es la primera vez que un compañero trabajador sindicalista le da por estudiar artes y se gradúa, y en la tesis de grado incluye asuntos que tienen que ver con el arte, pero relacionándolos con lo que es la realidad del sufrimiento, del desangre y de la lucha del movimiento sindical en Santander. Pues te estaba diciendo que ella El recopilar de la memoria colectiva del proceso histórico del movimiento sindical en Santander es una deuda aún vigente, y espacios culturales como estos, que deben contar con la masiva presencia no solamente de luchadoras y luchadores sociales, sino de la población en general, para tener un referente de lo que realmente ha significado en Santander las diferentes luchas agrarias, estudiantiles, obreras, populares, que a veces se pierden en el tiempo. Sin lugar a duda, estos son los escenarios, y el arte es la mejor manera de mostrar todas las expresiones humanas que existen en el mundo y todas las complejidades de las relaciones interpersonales y de las relaciones que existen en el mundo. Y el sindicalismo, sin lugar a duda, es una manera y es una forma cívica, comunitaria, social de demostrar, y que ha estado acompañando a nuestro país y a muchos municipios de Santander en el largo de la historia. Así que creo que es una buena manera de retratar quiénes fueron esos personajes importantes en Santander frente al sindicalismo y qué aportes, tanto en literatura como en diarios, han podido dejar. Recopilar este trabajo es simplemente un primer paso para lo que debe ser una constante, porque realmente, como lo dicen, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus mismos errores. Ese es el papel valioso, y para nosotros como educadores mucho más que bien que hemos contribuido a lo que refleja esta muestra, un proceso organizativo que nace en Santander, procesos como FECODE, como la CUD, pero que tuvieron un antecedente, no nacieron en seco. O sea, esto también es una invitación a los nuevos maestros para que tomen como ejemplo estos referentes, que no suframos ese complejo de Adán, porque la historia no arranca con nosotros, se nutre de nosotros, que es diferente.
tengo hacia este lado una instalación artística que lo que hace es una metáfora de los 3.000 y pico de sindicalistas que han sido asesinados a nivel nacional. Tiene una forma de infinito, dándonos ese símbolo de que la lucha continúa y trata de reivindicarse, pero sigue el mismo ciclo con la misma violencia de los derechos laborales y los derechos sindicales. Llegamos al final de esta emisión. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra página web sindicatoces.org. Nos veremos.